A finales de los años 80, la guerra de las consolas acababa de comenzar. Cada nueva máquina prometía mejores gráficos, más colores y una potencia nunca vista. Parecía que el futuro pertenecía a quien tuviera el hardware más avanzado. Entonces, en 1989, Nintendo tomó una decisión que muchos consideraron un auténtico disparate. Lanzó una consola portátil con una pantalla en blanco y negro, un procesador muy modesto y unas especificaciones que ya parecían antiguas incluso el día de su lanzamiento. Nadie imaginaba que aquella pequeña máquina terminaría convirtiéndose en una de las consolas más vendidas e influyentes de todos los tiempos. Pero la historia de la Game Boy no empezó en una oficina llena de ordenadores. Comenzó gracias a un hombre que veía el mundo de una forma completamente diferente. Su nombre era Gunpei Yokoi, ingeniero de Nintendo y uno de los mayores genios de la historia del videojuego. A diferencia de otros diseñadores, Yokoi no perseguía la tecnología más moderna. Creía que el verdadero éxito consistía en utilizar tecnología conocida, barata y fiable para crear experiencias completamente nuevas. Era una filosofía sencilla, pero cambiaría la industria para siempre. Años antes, Yokoi ya había sorprendido a Nintendo con inventos como las Game Watch, unas pequeñas consolas de bolsillo que demostraron que millones de personas querían jugar en cualquier lugar. Aquella idea hizo que la compañía comenzara a imaginar un sueño mucho más ambicioso. ¿Y si fuera posible llevar una consola completa en el bolsillo? Una consola capaz de acompañarte en un viaje, en el coche, en el colegio o durante unas vacaciones. El proyecto no era nada sencillo. Las baterías de la época duraban muy poco, las pantallas a color consumían demasiada energía y fabricar una máquina potente habría disparado el precio. Mientras otras empresas soñaban con demostrar quién tenía la tecnología más avanzada, Yokoi pensaba justo al revés. Prefería sacrificar potencia para conseguir algo mucho más importante: autonomía, resistencia y un precio que cualquier familia pudiera asumir. Muchos dentro de la propia industria no entendían aquella estrategia. Pensaban que una consola portátil debía impresionar desde el primer vistazo. Sin embargo, Nintendo estaba convencida de que los jugadores no recordarían una ficha técnica. Recordarían las horas de diversión. En abril de 1989, la Game Boy llegó a las tiendas de Japón. Era pequeña, robusta y sorprendentemente cómoda de usar. A simple vista no parecía una revolución, pero escondía una decisión que cambiaría para siempre la historia de los videojuegos. Una decisión tan brillante que acabaría derrotando a consolas mucho más potentes. Y todo gracias a un pequeño juego de bloques que estuvo a punto de no formar parte de la aventura. Mientras la Game Boy comenzaba a llegar a las tiendas, Nintendo se enfrentaba a un problema enorme. Tener una buena consola no garantizaba el éxito. Necesitaba un juego capaz de convencer a millones de personas de que aquella pequeña máquina merecía la pena. Muchos pensaban que la respuesta era crear una gran aventura protagonizada por Mario. Sin embargo, la compañía tomó una decisión completamente inesperada. Ese juego se llamaba Tetris. Había sido creado unos años antes por el ingeniero soviético Alexei Pajitnov, quien lo diseñó casi como un experimento mientras trabajaba con ordenadores en Moscú. Su mecánica era increíblemente sencilla: colocar piezas geométricas para completar líneas. Pero detrás de esa simplicidad se escondía una capacidad casi hipnótica para mantener al jugador pegado a la pantalla durante horas. Conseguir los derechos de Tetris fue una auténtica batalla empresarial. Varias compañías aseguraban poseerlos y las negociaciones se convirtieron en un auténtico laberinto de contratos, licencias y acuerdos internacionales. Finalmente, Nintendo consiguió hacerse con los derechos para su consola portátil. Fue una de las decisiones más importantes de toda su historia. Cuando la Game Boy comenzó a venderse junto a Tetris, ocurrió algo que nadie esperaba. El juego no solo conquistó a los niños, también atrapó a universitarios, padres, madres, ejecutivos y personas que jamás habían tocado una consola. Era fácil de aprender, imposible de dominar y perfecto para partidas cortas en cualquier lugar. De repente, la Game Boy dejó de ser un juguete. Se convirtió en un entretenimiento para todo el mundo. El éxito fue inmediato. Las tiendas comenzaron a quedarse sin existencias y las colas para conseguir una Game Boy se hicieron cada vez más habituales. Mientras tanto, sus rivales observaban la situación con desconcierto.
Empresas como Atari y Sega estaban preparando consolas portátiles mucho más avanzadas técnicamente. Tenían pantallas a color, procesadores más potentes y mejores especificaciones sobre el papel. Parecía lógico pensar que, una vez llegaran al mercado, la Game Boy desaparecería rápidamente. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Las consolas rivales consumían tantas baterías que apenas podían utilizarse durante unas pocas horas. Además, eran mucho más caras y bastante menos resistentes. La Game Boy, en cambio, podía funcionar durante largas sesiones con solo 4 pilas y soportaba golpes que habrían dejado inutilizadas muchas otras máquinas. Nintendo había entendido algo que sus competidores pasaron por alto. En una consola portátil, la experiencia de uso era mucho más importante que la potencia. Sin hacer demasiado ruido, la Game Boy empezó a conquistar el mundo. Lo que parecía una consola modesta se estaba convirtiendo en el mayor fenómeno de los videojuegos portátiles. Y aquello solo era el principio de una historia que terminaría marcando a toda una generación. A medida que pasaban los meses, la Game Boy dejaba de ser una simple consola para convertirse en un fenómeno cultural. Era habitual verla en autobuses, parques, colegios, aeropuertos e incluso en oficinas. Por primera vez, los videojuegos habían salido del salón de casa. Ya no era necesario esperar para encender el televisor. Ahora podías llevar tus aventuras en el bolsillo. Nintendo no tardó en ampliar su catálogo con títulos que acabarían convirtiéndose en leyendas. Super Mario Land demostró que una aventura completa podía disfrutarse en una consola portátil. The Legend of Zelda: Link's Awakening ofreció una experiencia tan profunda que muchos la consideran una de las mejores entregas de toda la saga. Pero si hubo un juego que terminó de convertir la Game Boy en un fenómeno imparable, ese fue Pokémon. En 1996, Pokémon Rojo y Pokémon Verde llegaron al mercado japonés. Su propuesta era brillante: explorar un mundo, capturar criaturas, entrenarlas e intercambiarlas con otros jugadores utilizando el cable Link de la Game Boy. Aquella pequeña conexión física hizo que miles de niños se reunieran en patios, parques y casas para completar su colección. Nintendo había conseguido algo extraordinario: transformar una consola portátil en una experiencia social mucho antes de que existiera Internet en los bolsillos. Las ventas se dispararon una vez más. La Game Boy dejó de ser solo una consola de éxito para convertirse en un símbolo de toda una generación. Mientras otras máquinas aparecían y desaparecían con rapidez, ella seguía evolucionando. Llegaron modelos más pequeños, versiones con mejor autonomía y, finalmente, la Game Boy Color, capaz de ofrecer gráficos a color sin perder la esencia que había hecho famosa a la original. Lo más sorprendente era que la filosofía de Gunpei Yokoi seguía demostrando su validez. La tecnología más avanzada no siempre era la mejor opción. La clave estaba en crear un producto equilibrado, resistente y divertido. Esa idea permitió a Nintendo mantenerse por delante de competidores que, sobre el papel, parecían imposibles de vencer. Con el paso de los años, las cifras comenzaron a hablar por sí solas. Sumando la Game Boy original y la Game Boy Color, Nintendo superó los 118 millones de consolas vendidas en todo el mundo. Era una cifra extraordinaria para una máquina que muchos habían considerado obsoleta desde el primer día. Sin embargo, detrás de aquel éxito también existía una historia mucho más amarga. El hombre que había imaginado la Game Boy ya no estaba al frente del proyecto. Y el destino le tenía preparado un desenlace tan inesperado como triste. Aún así, su legado seguiría vivo en cada consola portátil que llegó después, demostrando que las mejores ideas no siempre nacen de la tecnología más potente, sino de comprender lo que realmente necesitan las personas. Gunpei Yokoi abandonó Nintendo en 1996, después de más de 3 décadas en la compañía. Durante esos años había participado en algunos de los mayores éxitos de la historia del videojuego y había demostrado que la creatividad siempre podía superar a la potencia bruta. Lamentablemente, un año después falleció en un accidente de tráfico. Su pérdida conmocionó a toda la industria, pero sus ideas ya habían cambiado para siempre la forma en la que entendemos la tecnología. Nintendo continuó desarrollando nuevas consolas portátiles inspiradas en aquella misma filosofía. Llegaron la Game Boy Advance, la Nintendo DS y, más tarde, la Nintendo Switch, todas ellas herederas de un concepto que había nacido con una sencilla pregunta:
¿Y si los videojuegos pudieran acompañarte a cualquier lugar? Mientras tanto, la Game Boy original se convertía poco a poco en un objeto de culto. Miles de personas comenzaron a coleccionarla, restaurarla y conservarla como una auténtica pieza de la historia de la tecnología. Lo que un día fue un simple entretenimiento para millones de niños terminó ocupando un lugar en museos, colecciones privadas y estanterías de jugadores de todo el mundo. Su influencia fue mucho más allá de Nintendo. Demostró que un producto no necesita ser el más potente para convertirse en el más querido. En una época obsesionada con las especificaciones técnicas, la Game Boy enseñó que la autonomía, la resistencia, la comodidad y un buen catálogo de juegos podían marcar una diferencia mucho mayor que unos cuantos colores más en la pantalla. Quizá esa sea la mayor lección de esta historia. Mientras sus competidores intentaban impresionar con cifras, Nintendo decidió centrarse en las personas. Pensó en los viajes largos, en los recreos del colegio, en las vacaciones de verano y en esos pequeños momentos libres que podían transformarse en una aventura. Aquella decisión convirtió a la Game Boy en una compañera inseparable para toda una generación. Hoy vivimos rodeados de dispositivos con una potencia inimaginable hace apenas unas décadas. Sin embargo, muy pocos han conseguido dejar una huella tan profunda como aquella pequeña consola gris alimentada por 4 pilas A. Porque la Game Boy no solo cambió la industria de los videojuegos. Cambió la infancia de millones de personas y demostró que las ideas más sencillas pueden terminar haciendo historia. Y ahora quiero saber tu historia. ¿Cuál fue el primer juego que disfrutaste en una Game Boy? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tus recuerdos. Y si te apasionan las historias reales que cambiaron la tecnología para siempre, suscríbete a Crónicas Digitales, porque todavía quedan muchas leyendas por descubrir.